Me atrevo a decir que la psicología deportiva es una rama que en Bolivia no la han tocado, no tiene el lugar que se merece. La cabeza también juega en los momentos de toma de decisiones cruciales, en el momento de manejar el estrés, en el momento de la formación. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Guillermo Mendoza. Todo el conocimiento que él tiene hemos querido sacárselo para hacerlo con un material bien bonito para que ustedes lo puedan tener. Y yo les dije, traigan lápiz y papel, atentos a esta entrevista. Todo lo que nos dice Guillermo es muy importante para la vida de nuestros hijos, para la vida de nosotros como padres, para que podamos poner en práctica muchos de estos conocimientos. A veces exigimos muchas cosas a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que ellos nos miran a nosotros, o a veces no los entendemos, y viceversa. Miren ustedes, y esto se traslada al deporte. Atentos, atentos con la industria de la felicidad. La psicología deportiva no son palabritas bonitas, son palabras serias, y eso lo demuestra Guillermo. Es uno de los poquísimos psicólogos deportivos bolivianos formados académicamente. Vamos a la entrevista. Este fin de semana tenemos la grata invitación, la grata bienvenida, vamos a darle a uno de los pocos psicólogos deportivos que tiene el país formado en grado académico, así que una de las disciplinas deportivas, podemos decir, poco valorada, pero que en el alto rendimiento es como el agua. Así que sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida a Guillermo Mendoza. Guillermo, gracias por estar con nosotros hoy día en el Semillero TV y sentirte bienvenido a esta que es tu casa. Hola José Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre colaborar con este tipo de iniciativas. Todo el mundo sabe que me siento muy cercano a la familia del Semillero y más aún si es una oportunidad como esta, como para hablar justamente, como bien decías, de un tema tan importante que es la psicología del deporte. Así que encantado de estar aquí. Guillermo, comentanos por favor, para que la gente te pueda conocer un poquito más de tu propia voz. ¿Dónde te formaste? ¿Dónde hiciste la carrera de psicología? Sabemos que en el país no hay esta especialización, por así decir, de psicología deportiva. Comentanos un poquito de tu trayectoria. Sí, yo me gradué como psicólogo allá por el 2008 en la Universidad UPSA, aquí en Santa Cruz. Y como bien decís, siempre fue mi orientación la psicología del deporte, siempre supe que quería especializarme, pero como bien decías, no existe la forma hoy por hoy de hacerlo dentro del territorio nacional, así que las personas que estuviéramos interesadas en eso, pues hemos tenido que buscar opciones afuera. Yo tengo dos maestrías. La primera la terminé en el 2010, que fue mediante la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Esta universidad es online, la hice de Santa Cruz, pero tiene su sede en Madrid. Y ya luego, el 2016, me mudé a España, precisamente a Málaga, para estudiar en la Universidad de Málaga una segunda maestría en investigación en ciencias del deporte, porque seguidamente empecé en la misma universidad el doctorado en psicología de la salud y el alto rendimiento, que era un prerequisito para empezar el doctorado, pues hacer esa maestría. Y bueno, en este momento me encuentro de vuelta en Bolivia desarrollando mi tesis doctoral. Guillermo, vamos entrando en materia para deslucidar tanta, bueno, vamos a decir mitos y quizás me animo a decir barbaridades. Algunas ¿Ya? veces pensamos que una palabra de motivación es lo que hace el psicólogo, dar charlas motivadoras y que motivación por acá, motivación por allá y nada más. Comentarnos, por favor, qué tan serio es tu trabajo. Lo más corto que te puedo explicar, porque imagínate, si arranco con todos los mitos, con todos los prejuicios que hay, y aparte explicándote desde la base, la verdad que se te va a hacer muy larga la entrevista. Lo más corto que puedo hacer, porque es lo que les explico a las personas con las que comienzo a trabajar, es que primero se mentalicen y asimilen que es un entrenamiento, como cualquier otro, ¿no? Del mismo modo que no le podés pedir a un preparador de una competición: pucha, estoy en muy mala forma física, por favor, dame unos ejercicios que ya me toca jugar mañana, porque eso es imposible, o sea, eso suena totalmente absurdo. Del mismo modo, también a un psicólogo que sí que pasa menos que hace 10 años, que cuando comencé a trabajar en esta área, pero efectivamente sigue pasando de gente que me busca faltando una semana, unos días, ya un poquito, ¿no? Para afinar, a lo mejor teniendo unas expectativas bastante altas, ¿no? Con respecto al entrenamiento. Siempre algo se puede hacer, pero no es lo correcto, porque es un entrenamiento. El correcto trabajo es que primero uno se desacostumbre a todos los patrones mentales que uno lleva teniendo, y es que hay que arreglar eso, porque el ser humano es un animal de costumbres, de hábitos.
Entonces uno se habitúa a pensar de una manera porque se crea una estructura de pensamiento y uno se acostumbra también a reaccionar de determinadas maneras. Entonces, entre los pensamientos y las reacciones, ¿no? Los hábitos, las conductas que tengo, hay muchas cosas que tengo que desaprender primero para comenzar a aprender nuevamente y reforzar de alguna manera estructuras y comportamientos que sean más propensos a ayudarme a un mejor rendimiento. Entonces, imagínate todo ese proceso toma tiempo, ¿no? No necesariamente el psicólogo tiene que acompañar en todo el proceso, pero al menos necesita el tiempo de evaluar, ¿no? Primero la situación, luego diseñar o planificar un trabajo y luego establecer las pautas mínimas para comenzar a justamente a conseguir paso por paso todos esos objetivos, desde el primero hasta el objetivo final, que ya sería una competición. Entonces estamos hablando de que, como con cualquier otro entrenamiento, se necesita hacer un proceso, un tiempo de trabajo para comenzar a ver algún tipo de resultados. Esa es la correcta manera, digamos, la aproximación científica que se puede tener frente a un trabajo psicológico. Ahora, aparte de esos prejuicios, no faltan pues de ambos lados, ¿no? Tanto la gente que exige una charla milagrosa, ¿no es cierto? O antes de un partido. Estamos acostumbrados a los productos live, a los productos que nos salven de un día para otro. Hay una cultura rápida, ¿no? Como del otro lado también, no faltan justamente la gente que los ofrece. Ahora se ha puesto muy en boga los famosos coaching, ¿no es cierto? Coaching de esto, coaching del otro, y no que signifique que sea algo malo el coaching, específicamente no estoy en contra de los coaching, de los coaches, pero sí de esos coaches que ofrecen esas soluciones rápidas, ¿no? Que responden esa demanda de decir, bueno, yo, o sea, no soy psicólogo, pero creo que doy bonitas charlas, entonces me hago llamar coach motivador, por así decirlo, y voy ahí ofreciendo justamente charlas, justamente como lo decís, charlas motivadoras, ¿no? Que me hacen sentir bien por un segundo, los famosos, los coaches que venden felicidad, ¿no es cierto? ¿No? Te levantan, te hacen sentir bien por un segundo, pero al final de cuentas no has cambiado ninguna estructura, no has cambiado ningún hábito, no has aprendido una nueva manera, una nueva forma de asimilar o responder ante distintas situaciones. Entonces, al final, esa sensación es netamente temporal y hasta a veces engañosa, ¿no? Entonces, tiene un poquito ahí de dificultad, no solamente ante la demanda que me llega, sino también ante la competencia de otras personas que justamente ofrecen este tipo de servicios, digamos, a llamarlo. Yo quiero que ustedes noten, papá, amigo, mamá, cómo Guillermo nos está explicando de manera muy cabal, con propiedad, pero quiero decirles también una cosita. Imagínense ustedes que son especialistas en una área y ven a alguien que no es alguien especializado en eso. Imagínense cómo le debe partir a uno del corazón, por así decir, meterse a la computadora y decirle, ¿sabe qué? Que está vendiendo humo. Imagino que eso te pasa mucho, Guille. Yo sé que lo está diciendo de manera con mucha propiedad, pero te debe pasar igual de que cuando ves algo que vos has dedicado mucho tiempo en el estudio, con base científica, quemándote las pestañas, por así decir, y que venga alguien y que te diga, bueno, con la banderita de la industria de la felicidad, te debe doler el corazón. Más que, más que todo, el tema yo no me lo tomo a nivel personal en el sentido de que, bueno, efectivamente, lastimosamente, no se, en este momento no hay una regulación, así como hay una regulación, por ejemplo, en el caso de la medicina, de que alguien no puede ejercer, ¿no es cierto?, la medicina sin un título propio, nadie te puede venir a recetar, decirme, ya, toma esto, porque podés ir preso, podés ir responsable. Hay un cierto tipo de regulación que se llama, bueno, intrusismo profesional y todo eso, pero no es tan grave o a lo mejor no está tan bien regulado en la parte psicológica, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Alguien que se meta con tu salud mental y te diga, no, esta es la solución y te vendan soluciones empaquetadas, ¿no es cierto? Decir, esto está bien, esto es lo que tenés que hacer, lo que decías, ¿no? Con la industria de la felicidad. El problema de la industria de la felicidad es que primero necesitan hacerte sentir miserable para que necesites tu felicidad, Sí, la verdad ¿no que es cierto? Sí. Entonces te dicen, no, no eres triste, no, eres un inútil o eres un fracasado, entonces vení, yo te voy a hacer feliz, yo tengo el secreto. En esos videos son gratis, pero justo cuando te dan el secreto, ahí es que tenés que pagar. Y entonces, al final de cuentas, eso no es solamente, ojalá y fuera totalmente inofensivo, se están metiendo con la salud mental de las personas, ¿no? Y la salud mental es igual de importante que la salud física, especialmente en el deporte, ¿no? Tenía
justamente un entrenador de fútbol, ¿no es cierto?, con el que era nuestro profesor en la facultad, que nos decía, a mí me da igual si la persona está lesionado del físico o lesionado de la cabeza, igual no puede jugar. O sea, él le decía lesión, ¿no? En el sentido de decir, si no está con salud física o no está con salud mental, me da igual, porque en alguna de las dos no va a poder jugar o no va a poder rendir como yo le voy a exigir que rinda. Entonces, el hecho de que haya personas que se metan con esa salud mental o se tome tan a la ligera la salud mental, es una de las cosas que, como le digo, no lo tomo muy a nivel personal en el sentido de que no le digo que ojalá me contraten a mí, ¿no? Que yo Claro, soy obvio, mejor, sí. sino de decir, bueno, aunque no me contraten a mí o que no contraten a nadie, lo que están consumiendo es igual que si le vendieran un frasquito que diga yo te curo todo con esto, te lo tomarías, es un poco bajo tu propio riesgo, ¿no? Entonces es un poco Claro. complicado el tema de la salud mental. Gracias, Guille. Quería seguir preguntándote, por ejemplo, bueno, nosotros somos una escuela y estamos con niños que van desde 6 años hasta los 19, jóvenes, adolescentes, entonces queremos abrir un programa de alto rendimiento que lo estamos trabajando un poquito, pero por ejemplo, te pongo sobre la mesa, a veces los papás, digamos, o las mamás, queremos que nuestros hijos de 6 años o 9 años o 8 años, queremos que metan el gol, o queremos que tapen un penal, o queremos que sean las estrellas, digamos. Uh Y -huh. nos olvidamos un poco de la parte de que el fútbol a esa edad es un poco diversión. ¿Qué consejo o cómo se trabaja en este sentido con el niño a nivel psicológico? Y también con los papás, que entiendo que tienen la mayor influencia sobre ellos. Sí, bueno, excelente pregunta, José Carlos. Y a ver, tengo que organizar un poco mis ideas por dónde empiezo, porque es una respuesta también un poquito larga, en el sentido de que, siguiendo con la analogía de que el trabajo psicológico es como un trabajo técnico o un entrenamiento físico, eh, cuando un niño entra a una escuela, a una academia de fútbol, a 6, 7, 8 años, independientemente del nivel que tenga, de todas maneras tiene que cumplir con ciertas etapas y ciertos aprendizajes que va a depender de su desarrollo. Es decir, de que a un niño de 7 años no se le puede exigir a nivel técnico, a nivel físico, algo que se le va a exigir a los 15, ¿no es cierto? Porque va a depender de su desarrollo, ¿no es cierto? Si te fijas, bueno, la duración de los partidos no es la misma, muchas veces en otros países, ¿no es cierto?, el tamaño de los arcos, ¿no?, y las dimensiones de la cancha, pues no es la misma, etcétera, etcétera. Entonces, del mismo modo, también se tiene que respetar las etapas del desarrollo psicológico, mental del jugador. Hay ciertas cosas que según a ciertas edades pues no se les puede a lo mejor exigir y más bien al contrario se les tiene que enseñar de a poco. Con el simple hecho, por ejemplo, de que haya, como bien decís, padres de familia que les quieren exigir a los hijos o tienen unas expectativas amplias, evidentemente lo hacen con la mejor intención del mundo, ningún papá quiere perjudicar a su propio hijo, pero es simplemente que no está consciente o no conoce las distintas etapas que tiene que pasar su hijo y a lo mejor se quiere adelantar. Entonces, ya muchas academias de fútbol tienen también planificadas ciertos requerimientos o ciertos conceptos mínimos, llamémosle conceptos mínimos que cada jugador en cierta categoría, ¿no?, en cierta edad, tiene que ir adaptándose y comprendiendo, ¿no? Yo justamente en el semillero, antes que empezara toda esta pandemia, di una pequeña charlita, si no me equivoco, para los padres de la sub 10, si no me equivoco, o algo por... Ahorita no recuerdo bien, pero fue una charlita así informal porque yo estaba visitando ahí, hubo un grupo de padres y bueno, los junté y aproveché un poco a darle. Y una de las primeras cosas que le explicaba es que, por ejemplo, la primera reacción, la reacción más natural que se nota en niños de esa edad, son los nervios o el enojo, ¿no?, la frustración. Y la primera reacción de los papás es decirle, cálmate. Oye, le dicen el nombre, por decirte fulano, ya cálmate, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Y yo les explicaba de que a esa edad especialmente, lo peor justamente que se le puede decir a alguien es que un papá o una mamá le diga que se calme. Porque si ya supiera calmarse ese niño, ya lo hubiera hecho. Entonces, exigirle o pedirle, porque todo lo que se viene de los padres, por más bien intencionado que venga, se va a entender como una orden, porque a esa edad es la autoridad máxima, más que el entrenador está el papá, la mamá, ¿no es cierto? Entonces, que venga de eso, por más con buenas intenciones o con buen cariño que se venga y se le diga, oye, hijo,
cálmate o tranquilo, tranquilízate, el niño lo va a entender como una orden y no lo va a poder hacer porque no ha aprendido a calmarse primero, ¿no? Es como que le digamos, oye, cuando venga en el centro, mete gol de chilena. Si no le hemos enseñado algo, a conocer su cuerpo, a cómo acomodar, ¿no? No lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, es injusto para el niño como para cualquier edad que nos pidan que hagamos algo que no nos han enseñado a hacer Claro. primero. Entonces, para justamente hacer un trabajo propio, incluso con esas edades, lo primero que se tiene que enseñar a los chicos, antes de enseñarle a calmarse, es primero enseñar justamente a identificar sus emociones. Hay muchos niños que no saben identificar qué emoción estoy teniendo. Sé que estoy alterado, pero no la pueden verbalizar, no la pueden expresar, porque no están acostumbrados a expresar una emoción positiva o negativa, ¿no? Entonces, a veces cuando se sienten frustrados, por eso es que tienden a expresarla físicamente, ¿no es cierto?, con golpes o con juego más brusco, porque no saben liberar esa expresión, esa emoción, mejor dicho, de una manera apropiada. Y a lo mejor no la saben identificar, entonces no llegan a razonar propiamente. Entonces, es una etapa, ¿no? No solamente enseñarles, evidentemente que enseñarles con ejercicios para calmarse y controlar esa ansiedad o ese enojo es importante, pero más básico todavía en edades más tempranas es simplemente enseñar a reconocer una emoción y saber expresarla apropiadamente. Guille, yo quería ponerte una situación, por ejemplo, algunas veces, por ejemplo, como papás, volvamos al ejemplo que vos decís, que el niño está enojado y vos le decís, ya, calmate, pero en este caso te escucharon a vos y dicen, hay que trabajar las emociones. ¿Qué tan imprudente es decirle a ese niño que está enojado ese rato, decirle, ¿sabes qué emoción está sintiendo? A ver, en otra forma de decirle calmate, ¿no? En ese momento, ya, es buena opción porque es buena pregunta porque al final de cuentas el papá que nos está escuchando va a decir, bueno, entonces, ¿qué le digo? ¿No? Básicamente, justamente en esa charla veníamos diciendo de que lo primero, lo mínimo que se puede hacer, incluso sin necesidad de trabajar con un psicólogo, se puede enseñar unas pequeñas técnicas, por ejemplo, para calmarse. Lo más básico porque no importa si está nervioso o no importa si está enojado, el cuerpo, el organismo está súper acelerado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se demuestra eso? Con los latidos del corazón y con la respiración. Entonces, lo primero que se le tiene que enseñar al niño es justamente a controlar esa activación fisiológica a través de la respiración, con una respiración profunda y calmada. Entonces, en otras palabras, en vez de decirle, oye, hijo, calmate, oye, acordate de respirar, respira. O si es una ansiedad o es una emoción no tanto que se expresa a nivel fisiológico, sino se expresa a nivel de que no lo deja pensar correctamente, o sea, es una desconcentración, porque la ansiedad es porque estoy pensando en cosas que pueden pasar a futuro, ¿no? Errores, ¿no? Que me critiquen, que se enojen. Y el enojo normalmente viene de cosas que no me dejan, que estoy pensando en el pasado, no me dejan sentarme tampoco en el presente, porque acaban de pasar una injusticia, no me la pasaron, o el árbitro, o lo que sea, ¿no? Ya sea el pasado, ya sea el futuro, no estoy concentrado en el presente. Entonces, otra manera de ayudarles, aparte de enseñarles a respirar, es justamente enseñarles a concentrarse en el presente. Entonces, en vez de decirle, hijo, calmate, decir, hijo, respira, o hijo, concéntrate en el aquí y ahora, o concéntrate en este punto en específico, le va a ayudar más porque es una instrucción. Le estás diciendo cómo calmarse en vez de ordenarle que se calme y que se las busque él cómo se calme o no, ¿no es cierto? Le estás orientando. Pero para poder decirle eso, tiene que haber un trabajo previo para que él se pueda recordar lo que él ha hecho, porque si en ese momento de nerviosismo quieres recién hacer ese trabajo, no lo vas a poder lograr porque la cabeza ya está ida. El trabajo se inicia en reposo. Cuando él está tranquilo, cuando él está calmado, él va a aprender y va a asimilar mejor, tanto si tiene que respirar o tanto si tiene que concentrarse, para que cuando ya esté todo activado, nervioso, enojado, él pueda recordarse gracias a esa instrucción y poder hacer el mismo trabajo que hizo cuando estaba en reposo. Entonces tiene que haber, si no se lo ha hecho, honestamente más que todo es una consideración más personal que profesional. Lo mejor es no decirle nada porque lo vamos a empeorar. Si no ha habido un trabajo previo, lo mejor es no decirle nada y luego ya en frío hacer lo que acabas de decir. Después del partido, todo eso, en ese momento te vi muy nervioso, en ese momento te vi muy enojado. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero ya en frío. En caliente, si no ha habido un trabajo previo, es mejor apartarse, no decirle nada y dejar que se enfríe. Algunas veces que ustedes se sienten un poco cansados, con ganas de hacer muchas cosas, pero como que las energías no están, les doy un consejo. Miren ustedes, aquí tengo malta real.
Ustedes vayan a la tienda de su barrio, en cualquier lugar lo van a encontrar y compren la latita, la abren y miren ustedes, que nadie te detenga. Pero solamente esto es con Malta Real, un amigo del semillero. Energía natural y sabor refrescante, Malta Real. Que nada te detenga, alimenta tu fuerza. Que nada te detenga, alimenta tu fuerza. Energía natural y sabor refrescante, Malta Real. Para que nada te detenga, toma Malta Real. Quería pasar también y trasladarte la misma pregunta, pero ya a adolescentes de 14, 15 años, pero ya tomando en cuenta un dato más, querido Guillermo. Sabemos, por ejemplo, bueno, somos una escuela de fútbol y las exigencias futbolísticas te llevan a tener, te piden unos parámetros de que el jugador de fútbol tiene que madurar más antes, mucho que en otros deportes, digamos, ¿no? Ya como que los 14, 15 años, que ya lo estás perfilando, ¿no? Claro. Entonces quería trasladarte la misma pregunta. Si bien ya no hay mucha influencia de los papás, como con los niños, ¿no? Sí. Pero ya estás perfilando a un futuro futbolista y quizás tenga los mismos problemas en ese sentido. Sí, efectivamente, si no ha habido un trabajo más temprano, obviamente esos problemas, esas falencias se van a ir arrastrando, es normal. Y sigo haciendo el paralelismo con un entrenamiento técnico físico, pasa lo mismo, ¿no? Si de niño no supieron hacer un gesto técnico, en adolescentes no lo van a aprender de manera espontánea, van a seguir arrastrando esa falencia, ese hueco de conocimiento. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Efectivamente, lo mencionaste muy bien, ya en adolescencia la presencia de los padres no tiene tanto efecto. Siempre a nivel de influencia, siempre hablamos de tres figuras importantes, ¿no? Los padres de familia, los entrenadores y los pares, que son los compañeros de equipo, los rivales, ¿no? Otros jugadores, en otras palabras, ¿no? Entrenadores, jugadores y padres de familia. A nivel de niños, el más importante es los padres de familia. Y ese es vital porque cambian los entrenadores, cambian los compañeros, pero no podemos cambiar de papá, decir, no, cambio, digamos, no, fichamos a otro papá que lo apoye mejor, no hay eso, ¿no? Claro, el papá es irreemplazable, entonces el papá es la figura, o el papá o la mamá, digo, ¿no? Es la figura primordial porque no podemos fichar otro. A nivel de adolescencia, la figura de los pares, no de los padres, de los pares, es decir, compañeros de equipo, es igual o incluso llega a ser más importante que el de los papás, y el entrenador pasa a ser más influyente, ¿no? Especialmente porque ya el entrenador lo ven como, no como un profesor, sino justamente como esa máxima autoridad que los va a llevar, bueno, a jugar, los va a llevar a progresar. Entonces, la relación con el entrenador es ahí muy importante. Si un papá ve alguna falencia a nivel digamos, de este tipo de control emocional y este tipo de cosas, evidentemente lo más aconsejable es siempre buscar un profesional, no porque yo lo diga, es porque haciendo la analogía, si ves que igual tiene un problema a nivel físico, tiene un problema a nivel alimenticio, pues lo más aconsejable es llevar a un profesional, pues es lo mismo, pero evidentemente ahí en esa situación también tiene que haber una aproximación con el entrenador. El entrenador en esa etapa tiene muchísima influencia y yo ya lo digo a nivel de experiencia personal, de que los mejores trabajos que yo he logrado en cualquier disciplina deportiva, ya no estoy hablando solo en fútbol porque he trabajado tanto en deportes colectivos como en deportes individuales, en esas edades, digo en la adolescencia, los mejores trabajos que he conseguido ha sido porque yo he podido estar en la misma página que su entrenador, porque quiere decir que lo que yo le decía en mis sesiones individuales, luego lo charlábamos con el entrenador entendía y comprendía la importancia de mi trabajo, entonces coordinábamos del mismo modo que un entrenador mande a su pupilo a un gimnasio y en el gimnasio le hagan entrenar cualquier cosa y venga aquí ahí todo dolorido, todo más bien al borde de la lesión, pasa lo mismo, ¿no? El entrenador tiene que saber de preparación física para poder vigilar o saber qué es lo que está entrenando, ¿no es cierto?, con el profesional. Pues pasa lo mismo, el entrenador ya tiene que saber algunas nociones de psicología para saber y comprender lo que está trabajando su pupilo, para que cuando ya lo tenga bajo su mando en los entrenamientos diarios pueda seguir reforzando lo mismo. Sabemos que vamos a entrar al alto rendimiento, es inevitable. He querido ahí
sostenerte un poquito. Quería sostenerte un poquito para que los papás que nos están viendo, que tienen sus hijos en la escuela, puedan diferenciar lo que es el alto rendimiento y todo este proceso que están llevando sus hijos en las edades. ¿Qué tipo de ejercicio, de manera general, digamos, qué tipo de entrenamiento haces con los chicos, digamos, que son adolescentes, o con los papás que te visitan y te dicen, bueno, tengo mi hijo que quiere ser deportista, y cómo comenzás a trabajar con ellos sin que sean atletas de alto rendimiento? Ok. Sí, vale la aclaración de que el trabajo a nivel formativo psicológico no es el mismo que el trabajo a nivel de alto rendimiento, ¿no? Principalmente porque en el trabajo formativo mi principal motivación y mi principal objetivo es la salud mental. O sea, educar y trabajar a los chicos como para que, independientemente si se hacen profesionales o no, tengan las herramientas para, digamos, tener una salud mental apropiada en cualquier tipo de situaciones, porque un ejercicio que te enseña a manejar mejor la ansiedad te va a servir antes de un partido, te va a servir antes de un examen, antes de una entrevista de trabajo, porque al final de cuentas la psicología del deporte es la psicología del rendimiento en realidad. Cuando comienzo a trabajar básicamente con un jugador, quiero hacer esta aclaración. No es tanto los ejercicios que se le da, sino que se le pueda adaptar a las características y a la situación un entrenamiento. Es lo mismo, por ejemplo, que sigo con la analogía de la preparación física, no hay un ejercicio, digamos, mágico o secreto que un preparador físico haga al momento de poner a punto físicamente a un jugador, ¿no? O sea, no decir, no, este ejercicio yo me lo oculto, me lo han enseñado y no lo quiero publicar porque este ejercicio está mejor. Al final de cuentas, hay muchas formas de poner a punto a un jugador. No es tanto el ejercicio, sino la habilidad del profesional de adaptar ese entrenamiento a las características, tanto fortalezas como debilidades, y al contexto de ese jugador, para que ese entrenamiento sea lo más eficaz y eficiente posible, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia al momento de trabajar. A nivel de ejercicios, yo te puedo decir que yo me paso prácticamente las 2 o incluso hasta 3 primeras sesiones enseñándole a los jugadores, especialmente porque la mayoría de las veces con los que he trabajado, siempre soy el primer psicólogo deportivo que han trabajado en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que empezar desde las cosas más básicas y evidentemente estas cosas básicas que yo termino enseñando y trabajando en las primeras sesiones, son cosas, y lo digo abiertamente, son cosas que pueden encontrar gratis en Internet, porque están a niveles de blog. Yo sé que en Internet hay de todo, información de todo en Sin Filtrar, pero yo les voy a decir las cosas básicas que necesitaría saber un deportista, como para que ya cuando trabajen con un profesional no tenga que ir desde lo más básico, sino decir, ya tiene una base, entonces desde aquí podemos comenzar a planificar algo más específico, ¿no? Entonces, básicamente yo siempre les digo, incluso en las charlas que doy a nivel gratuito también, son 4 o le podríamos decir 5 habilidades básicas que tiene que saber un deportista ya adolescente perfilándose a lo mejor para un nivel profesional. La primera, ya lo mencionamos, es saber, se llama autorregulación emocional, saber regularse, saber calmarse cuando está demasiado acelerado y saber activarse cuando está demasiado adormilado, ¿no? Todo deportista tiene un estado ideal de rendimiento. Hay algunos que necesitan estar más a tope porque sus características son, digamos, como más fosforitos, ¿no? Más enérgicos. Y hay otros futbolistas que más bien son más fríos, son más calmados y su estado ideal de rendimiento es un nivel de energía un poco más bajo. Pero independientemente de qué estado ideal de rendimiento tenga cada deportista, la habilidad no está en siempre estar ahí porque las emociones fluyen. La habilidad está en pasar del cómo me siento a cómo necesito sentirme. Si yo estoy demasiado activado, tengo que saber calmarme, técnicas de relajación, técnicas de concentración, y si estoy demasiado calmado, tengo que saber activarme. Técnicas de motivación, ahí recién entra la pequeña parte que veníamos hablando, que es la motivación. Claro. Pero yo no puedo repartir motivación a todo el mundo si no sé cuál es el estado ideal de rendimiento de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra la primera habilidad, que es saber relajarme, saber calmarme o saber activarme. La segunda habilidad son habilidades de comunicación, ¿no?
el hecho de poder expresar y el hecho de poder identificar y expresar correctamente una emoción y el hecho de poder hacerme saber entender. El fútbol es un deporte por equipo. Entonces, si yo no puedo transmitir algo a mis compañeros de la mejor manera, yo voy a obtener un resultado negativo. Entonces, muchas veces problemas internos y choques internos entre jugadores viene no porque haya mala leche, es porque yo me quiero comunicar de la manera que yo sé y justo mi compañero tiene otras características y se comunica de otra manera y es como si fuese otro idioma y estamos hablando otro idioma. Yo le digo algo y la otra persona desde su punto de vista lo ha interpretado como un insulto o como un reto o como una crítica y yo según yo lo estoy motivando. Entonces, pero el otro ya lo interpretó de otra manera y ya se va armando ahí poco a poco un quilombo. Entonces son habilidades un poco de comunicación. Y la tercera habilidad es la habilidad de la atención. La atención no es lo mismo que la concentración, porque la concentración es enfocarse y poner el esfuerzo en enfocarme en un solo punto, cosa que la atención es tener un espectro más alto y saber elegir a dónde llevo mi foco, ¿no es cierto? A dónde presto mi atención. A nivel de fútbol, normalmente los futbolistas tienen que tener una atención bastante amplia porque les llega estímulos, les llega información de todos lados. A nivel interno, corporal, rivales, compañeros, dónde está la pelota, etcétera. Tengo que tener un nivel de atención alto. Entonces, si te fijas, o sea, si recordás muchas veces en crónicas de fútbol, ¿no? Y los comentaristas muchas veces dicen, no, no, es que fue una falta de concentración ahí, que el defensor tuvo una falta de concentración. No es algo de concentración, es algo de atención, porque hay una diferencia, es distinto la concentración a la atención. Entonces, el trabajar, el saber diferenciar y controlar tanta cantidad de estímulos que me llega y saber diferenciar, esto es donde yo quiero poner atención y mantener mi atención en esto, es también una habilidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estímulos distractores, tanto a nivel externo, llamémosle compañeros, banquillo, público, incluso hasta no a nivel presencial, sino a nivel externo, por ejemplo, la presión del partido, etcétera, etcétera, como a nivel interno, ya lo veníamos mencionando, ¿no? Un error que acabo de cometer, tener en mente cuántos minutos falta, hacen que no me centre, no preste atención a lo que estoy haciendo aquí y ahora. Entonces, otra habilidad es el nivel de concentración, que es la tercera. Y la cuarta, que ya estamos hablando un poquito, todavía no tanto a nivel de rendimiento, pero sí es necesario, perdón, de alto rendimiento, pero sí es necesario, es el manejo de la presión. La presión es algo que normalmente, o sea, siempre está en el alto rendimiento, pero curiosamente a nivel formativo es donde hace mucha mella porque a lo mejor se entiende, no, pero qué presión si no son de, no sé, deportistas de alto rendimiento, si no se están, que sea, jugando mucho dinero, no tanto, pero curiosamente a nivel formativo, adolescentes y niños pueden llegar a sentir niveles de estrés muchos más altos que incluso un jugador profesional. ¿Por qué? Porque hay esa falta de filtro y esa falta de saber manejar la presión y saber controlar el estrés, ¿no? Entonces estamos hablando de regulación emocional, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de atención y estamos hablando de estrés. Son 4 habilidades básicas que todo deportista en realidad debería saber un poco controlar o manejar a cierto nivel básico como para que cuando ya se empiece un trabajo psicológico, el profesional puede decir, ok, ya sabes estas 4 habilidades, perfecto, entonces vamos a programar un entrenamiento en base a lo que te sale mejor, a tus fortalezas, como en base a tus debilidades, ¿no? Si no la sabes, no puedo todavía programar nada específico y la programación va a ser, ok, aprende estas 4 básicas, ¿no?